diversidad regional, grupos sociales, caudillos, propuestas y principales acciones en la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario de Parras, Coahuila, hijo de Francisco Inaldecio Madero Hernández y Mercedes González Treviño, de acaudalada familia. Estudió agricultura en Maryland, Estados Unidos, administración de empresas en el Hautes Etudes Comerciales de Joe en Josca, cerca de París, y en la Universidad de California en Berkeley. En estos países pudo empaparse de las ideas liberales y filántropas de la Ilustración francesa sobre todo. Esta influencia ilustrada lo formó y le creó un carácter de tolerancia, amor a sus semejantes e indulto a sus enemigos hasta su muerte. Madero se caracterizaba por tratar muy bien a sus trabajadores. Por ejemplo, construyó habitaciones higiénicas para sus obreros. Como era aficionado a la medicina homeopática, se dedicaba a curar a los peones. También protegió y educó a numerosos jóvenes a los cuales mandaba estudiar a diversos lugares del país, y fundó con su propio dinero la Escuela Comercial de San Pedro. Procuró fomentar la instrucción por todos los medios. En 1908, Madero publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, donde defendió la libertad política, así como la necesidad de formar un partido político que participara en las elecciones en 1910. En 1909, Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, para terminar con la presidencia de Porfirio Díaz, quien había ocupado el cargo desde 1876, partido con el cual se postuló como candidato a la presidencia de la República Mexicana. El 6 de junio de 1910, Porfirio Díaz ordenó la detención de Madero. Lo acusaron de tratar de organizar una rebelión y de ultraje a las autoridades, por lo que fue trasladado y encarcelado a San Luis Potosí. El 16 de septiembre, Díaz se dirigió al Congreso y declaró que las elecciones se habían celebrado con regularidad. El 4 de octubre, Díaz y Corral fueron declarados reelectos. Madero y Estrada, obligados a permanecer en San Luis Potosí, al tiempo que comenzaron los rumores de un nuevo arresto y con ello los planes de fuga. El 5 de octubre regresó después de oscurecer y no llegó a su casa, sino a la de Julio Peña, su secretario. De ahí salieron la madrugada del 6 de octubre en tren que los dejaría 32 horas después en Nuevo Laredo. Nombrado presidente de la Junta Revolucionaria encargada de dirigir la revolución, Madero publicó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre por ser el último día que estuvo en dicha ciudad y para evitar así repercusiones internacionales. El 19 de noviembre, Madero salió de San Antonio, con destino a Ciudad Porfirio Díaz. Ahí se encontró con la sorpresa de que el pequeño ejército que lo estaba esperando no se encontraba en ese lugar, ni las armas ni las municiones que les había enviado. Desanimado, sin haber disparado ni una sola arma, regresó a Estados Unidos y creyó que la revolución, que nunca había deseado, era un fracaso. Sin embargo, en enero de 1911 surgieron varios levantamientos armados. En el norte del país, Pascual Orozco y Francisco Villa, encabezados por Madero, tomaron Juárez, y en el sur comenzaba la lucha por parte de Zapata en Morelos. Fue Chihuahua donde se instaló el gobierno provisional. Luego se firmaron los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911, donde se estableció el desarme de los revolucionarios y también se acordó la renuncia de Díaz como presidente y Corral como vicepresidente, además de designar a Francisco León de Barra, presidente interino y con facultad de convocar a elecciones dentro de los términos de la Constitución. Unos meses después, el Partido Constitucional Progresista postuló a Madero como candidato para la presidencia y a José María Pino Suárez para la vicepresidencia para las elecciones, quienes resultaron ganadores del proceso electoral. El gobierno de Madero. Madero fue elegido presidente y tomó posesión del cargo el 6 de noviembre. Su mandato presidencial se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, pero poco identificado con las clases marginadas y por conservar en su gabinete antiguos porfiristas. En marzo de 1912, Pascual Orozco, inconforme por no haber sido considerado en el gabinete de Madero, se levantó contra este con el plan de la empacadora.
También hubo conflictos con Zapata, los cuales se debieron a la tierra, pues Madero prometió en el Plan de San Luis, específicamente en el artículo 3, la restitución de las tierras en sus antiguos propietarios. Madero obligó a las empresas extranjeras a pagar impuestos, asunto por los demás incómodo para los dueños del capital, pues durante las décadas no pagaron sus contribuciones al fisco. La decena trágica. El 9 de febrero de 1913, un complot encabezado por Manuel Mondragón y Félix Díaz liberó a Bernardo Reyes de la prisión de Tlatelolco, lo proclamó líder de su movimiento e incluso llegaron a atacar el Palacio Nacional. El 17 de febrero, Huerta suscribió un armisticio contra Félix Díaz, el embajador H.L. Wilson y Manuel Mondragón, por el que se comprometían a colocar a Huerta en la presidencia a cambio de que éste se le entregara más tarde a Félix Díaz. El 22 de febrero de 1913, y pese a la promesa de los golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cuba, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados a un costado del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. El régimen porfiriano de Victoriano Huerta. Huerta fue un general del ejército porfiriano que participó primero en la represión de las rebeliones de los indios mayas en la península de Yucatán en 1903 y posteriormente durante varios años en el sometimiento de los indios yaquis del estado de Sonora. En 1910 asumió directamente el mando de la represión de los zapatistas en Morelos y Guerrero. 9 de febrero de 1913, al inicio de la decena trágica, el presidente Madero le encomendó la comandancia militar de la Ciudad de México. Ocupó la presidencia después de traicionar a Madero y ser coherente con su plan de restaurar el porfiriato. Desde el inicio de su gobierno, Victoriano Huerta enfrentó un levantamiento generalizado acodillado por Venustiano Carranza en el norte y por Emiliano Zapata en el centro-sur del país. Además, en abril de 1914 tuvo que encarar una invasión estadounidense en el puerto de Veracruz. Huerta renunció al poder y partió al exilio. 2 años después, viendo las diferencias irreconciliables entre las constitucionalistas y convencionistas, los plenipotenciarios alemanes Franz von Reintel y Franz von Papen ofrecieron a Huerta todo tipo de ayuda económica y bélica para que regresara a México y se hiciera del poder a cambio de declararle la guerra a Estados Unidos. El constitucionalismo. Una vez perpetrado el asesinato de Madero, hubo una inmediata respuesta de los grupos revolucionarios, sobre todo en el norte y en el sur, teniendo cierta repercusión en el Plan de Guadalupe lanzado el 26 de marzo de 1913, el cual tuvo sus virtudes, pues no se comprometió nada con los sectores revolucionarios, sino únicamente a restablecer el orden constitucional, lo que valió el apoyo de prácticamente todos los grupos revolucionarios. La actitud de Carranza en la época porfiriana contrastaba con su idea de vencer a Huerta, pues sabía de su simpatía con el régimen de Díaz, durante el cual no se metió en problemas y fue fiel aliado de Reyes. Como defensor de los intereses de Capa, más reaccionaría el país y ahora se levantaba en armas para luchar con sus propios intereses como hacendado y el hombre de poder. Esta rebeldía marcó el inicio de una nueva rivalidad que trató de resolverse al terminar la lucha contra Huerta. De esta manera fueron firmados los tratados de Teoloyucan en el Estado de México el 13 de agosto de 1914, con los cuales se rindió Huerta y se establecieron las condiciones para la evaluación de la plaza de la Ciudad de México por el Ejército Federal y la disolución definitiva del mismo. Carranza en el poder. Al ser derrotado el Ejército Federal, Huerta dejó la presidencia en manos de Francisco Carvajal, quien se rindió el 13 de agosto de 1914, entrando triunfante al día siguiente Obregón como su ejército a la Ciudad de México, y Carranza asumió la presidencia provisional de acuerdo con los postulados del Plan de Guadalupe. Las diferencias entre los carrancistas y los zapatistas y los villistas eran insalvables, pues Carranza seguía mostrando su carácter burgués y Zapata su origen campesino, lo que hacía prácticamente imposible un acuerdo que dejara a ambas partes satisfechas. La Convención de Aguascalientes fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados. En ella se dio la mayor representación de las fuerzas revolucionarias.
Los zapatistas no entraron desde el principio a la convención, sino hasta el 26 de octubre, cuando protagonizaron el incidente de la bandera que por poco le cuesta la vida a Antonio Díaz Soto y Gama. La convención revolucionaria tuvo el propósito de tratar de evitar la escisión de entre las facciones, decidir quién gobernaría el país y en qué forma, así como acordar la elaboración de un programa de gobierno. Cabe aclarar que los acuerdos finales de la convención sí mostraron el triunfo de una facción, la zapatista, pues fue adoptado el Plan de Ayala como bandera de lucha de los convencionistas. Una vez declarada la guerra entre convencionistas y constitucionalistas, Carranza decidió no enfrentar a los convencionistas, que en ese momento representaban las luchas campesinas del país, y ante la amenaza de los convencionistas de ocupar la capital del país, enfiló 40 vagones de tren para dirigirse al puerto de Veracruz. Desde ahí se enteró que los campesinos ocupaban la Ciudad de México. El zapatismo. El despojo de sus tierras desde tiempos coloniales ha sido la razón por la cual los campesinos mexicanos se han sublevado contra sus opresores. Ya consumada la independencia en 1821, las extensas enajenaciones fueron llevadas a efecto por autoridades políticas locales y por composiciones y ventas concertadas por funcionarios de las Secretarías de Fomento y Hacienda. Cuando Madero incluyó en el Plan de San Luis la restitución de las tierras, los campesinos de la región central del país decidieron aliarse a dicho plan. Fue así como Emiliano Zapata decidió retomar la bandera agrarista y lanzar su proclama en el Plan de Ayala contra el gobierno de Madero y establecerlo como principio fundamental y total de desarrollo, agrarismo y reparto agrario. El Plan de Ayala se ocupaba fundamentalmente de la demanda más sentida de los campesinos, la tierra. De esta manera se inició la discusión y redacción del Plan del Liberador de los Hijos del Estado de Morelos o el Plan de Ayala, bajo la dirección del mismo Zapata. Al ser asesinado Madero, Zapata reformó el Plan de Ayala, ahora lanzándolo contra Victoriano Huerta y posteriormente contra Carranza, cuando fue reconocido en la Convención de Aguascalientes como bandera de las luchas agrarias, aunque hacia 1917 la acusación de Zapata hacia su antiguo compañero revolucionario, Carranza, se volvió pública en su carta abierta de 1919, dirigida al ciudadano Carranza, en la cual lo acusa de haber aprovechado la lucha para su propio beneficio y el de sus amigos que lo han ayudado. En respuesta a esta acusación, Carranza organizó un plan para asesinar a Zapata. La persecución que instrumentó Carranza contra Zapata fue implacable. El fuerte contraataque del presidente Carranza y la derrota que infligió a Álvaro Obregón obligaron al ejército del sur a retirarse a Morelos e instalar su cuartel general en otro lado.